El día de ayer ya estuvimos viendo todo lo que viene a ser las imágenes, hemos visto lo que es formas. Recordemos, cuando nosotros trabajamos con estos elementos, con estos objetos de formas, imágenes o incluso con tablas, se genera lo que es esta pestaña de herramientas de dibujo, ¿no? Dependiendo con qué elemento estemos trabajando, ¿no? se va a generar esta pestaña de herramientas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ahora vamos a ver lo que es los gráficos SmartArt, ¿sí? ¿Qué vienen a hacer estos gráficos? A ver, ¿qué son estos gráficos? A ver. Ujú. Ya, muy bien. Bien, efectivamente. Estos gráficos SmartArt, para empezar, eh, son nada más que las formas que nosotros hemos estado viendo en el capítulo de formas, ¿sí? La diferencia es de que aquí nosotros en este tipo de gráficos, nosotros ya vamos a poder eh, encontrar estos gráficos ya estandarizados, ya graficados para su uso, ¿no? Como bien lo ha mencionado nuestro compañero, vamos a encontrar gráficos, por ejemplo, para hacer diagramas de flujo, cajas, entre otros, ¿sí? Entonces vamos a encontrar allí una gran variedad de diferentes gráficos, ¿sí? Que ya están ya definidos y establecidos para su uso. Pero como les repito, estos gráficos no son nada más que las formas que hemos visto, ¿sí? Ahora, vamos a poner aquí nuestro primer subcapítulo, forma 1. Listo, ahí está, ¿sí? Entonces, cómo insertamos estas formas? Para ello, nos vamos a la pestaña de insertar y nos dirigimos, bueno, al grupo de ilustraciones, ¿sí? Ahí está. Aquí nosotros vamos a encontrar precisamente lo que son los gráficos SmartArt. Ahí está. Y bien, acá nosotros vamos a encontrar todas estas categorías. Seguramente muchos de ustedes ya los han utilizado y saben cómo funciona, ¿cierto? Bien, ahora vamos a dar un vistazo rápido a algunas opciones o algunas funciones de estos gráficos, ¿sí? Primero, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de gráficos, tenemos sus categorías, y en esta tercera columna, ¿sí? Vamos a encontrar su leyenda, ¿sí? Ahora, en este caso vamos a trabajar con los gráficos de jerarquía, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y bien, por ejemplo, yo puedo seleccionar el primero, que es un gráfico organigrama, y aquí me va a mostrar
una pequeña leyenda de lo que implica utilizar este tipo de gráfico. ¿Sí? Podemos seleccionar el que mejor nos convenga, ¿no? En este caso vamos a empezar con este, ¿sí? El de organigrama, ¿ya? Y le damos a aceptar. Vean, ¿por qué empiezo a trabajar con este gráfico? Este gráfico de jerarquía, ¿sí? El gráfico de jerarquía es uno de los, es más, es el único grupo, ¿no? De todos los gráficos que es el más completo. Es decir, que todas estas funcionalidades que nosotros estamos viendo aquí desde la cinta de opciones, ¿no? Están habilitadas. Es el más completo, ¿sí? Entonces, primero, acá nosotros tenemos dos pestañas, tanto el de diseño de SmartArt y el de formato. Vean. Por ejemplo, esta pestaña de formato, ¿sí? ¿No? Que se encuentra aquí, herramienta de SmartArt, formato. Vean, todas estas opciones ya las hemos visto. Vean, desde cambiar forma hasta lo que viene a ser rellenos, contornos, efectos de forma, por ejemplo, lo que son los estilos de los textos, ¿no? Estilos de borrar, ¿no? Opciones de organizar y tamaño, ¿no? Vean. Entonces acá, por ejemplo, ya, me olvidaba. Aquí nosotros también vamos a encontrar esta pequeña ventana, ¿sí? Que se habilita al momento de insertar cualquier gráfico. Aquí nosotros pues vamos a poder insertar los diferentes textos, ¿no? Pero en este caso lo que vamos a hacer es cerrar. Lo cerramos y vamos a trabajar solamente con el gráfico, ¿sí? Ahí está. Lo seleccionamos, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es cambiar de forma. Me voy a la opción de cambiar forma y voy a seleccionar otra forma, por ejemplo este de aquí, ¿sí? Ahí está. Pueden seleccionar la forma que mejor les parezca, ¿sí? Ahí está. Ahora, vean. Por ejemplo, le vamos a cambiar el nombre, le voy a poner presidente, ¿sí? Ahí está, presidente, ¿sí? A esto le voy a cambiar, por ejemplo, un contorno de forma, ¿no? Puede ser utilizando estas opciones, o como hemos visto, podemos habilitar el panel de estilos, ¿no? Estilos de formato de forma. Tenemos lo que es el relleno, ¿no? Por ejemplo, puede ser un relleno de grado o de imagen, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a buscar una imagen. A ver, acá está. Por ejemplo, a ver. Ya, este de aquí, por ejemplo. O este de acá. ¿Sí? Selecciona la imagen ya sea desde nuestro ordenador o desde un buscador de Bing, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, o incluso desde un OneDrive personal, ¿no? Donde nosotros tengamos la imagen, ¿no? Listo. Lo propio podemos hacer con los efectos. Vean, puedo ponerle, por ejemplo, iluminado, ¿no? Puedo seleccionar un estilo, puedo cambiar el color, por ejemplo, morado, ¿no? Puedo aumentar o disminuir el tamaño, la transparencia, entre otros, ¿no? Ahí está. Ahora, también tenemos lo que es los estilos de BoardArt. Podemos seleccionar uno de estos estilos, incluso tenemos los efectos de textos, ¿no? Y como habíamos visto, también tenemos la opción del efecto transformar, ¿no? Ahí está, ¿no? Vean. A esto nosotros podemos cambiar de color, vean. Seleccionamos
la pestaña de formato de imagen, ¿sí? Esta de aquí, ¿no? Le damos clic en esta flechita y nos va a aparecer el panel de formato de imagen, ¿sí? Bien, acá por ejemplo podemos seleccionar, ahora vamos a ponerle un relleno degradado, ¿no? Al texto, ojo, esto es para el texto, ¿sí? Para el texto. Y vamos a cambiarle de color, por ejemplo, a ver, puede ser naranja, puede ser colores más oscuros, ¿no? Podemos elegir más colores acá, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un fucsia, ¿no? Ahí está. Igual acá. Y acá también vamos a poner otro color. Por ejemplo, un verde más oscuro, a ver. O un azul tal vez. O este verde petróleo, a ver. Ahí está, más o menos, aunque no se nota tanto, por ejemplo. Vean, a esto nosotros podemos ponerle un contorno de texto. Vean, en este caso le voy a aplicar un color de línea, ¿no? Más ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, también nos permite que el contorno sea degradado, ¿no? Ahí está, ¿no? A esto también podemos aplicar, vean, podemos aplicar los efectos de texto, ¿no? Ahí está. Bueno, en este caso ya le hemos aplicado uno, que es el de transformar, pero adicional a eso, vean, podemos aplicar, por ejemplo, el de reflejo, ¿no? Ahí está. Sí, por ejemplo, a ver el tamaño, vamos a reducir un poco. Se pierde, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, la distancia, no demasiada. El tamaño, a ver, para que así se visualice todo, ¿no? Ahí está. A ver, y la transparencia, a ver. En este caso le voy a poner solamente el 50% y el de transparencia lo voy a reducir al 25%. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces podemos aplicar todas estas características, ¿sí? Para nuestros gráficos de SmartArt, ¿no? Listo. Ahora vamos a ir a la pestaña de diseño de SmartArt, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, en este gráfico, ¿cuántos niveles tenemos? Ya, ¿dos niveles? ¿Dos niveles? A ver, ojo, a ver, este es un gráfico jerárquico, ¿ya? Gráfico de jerarquía, ¿ya? A ver, dos niveles. ¿Por qué dos niveles? A ver. Ujú, ya, ¿seguro? Veamos.
efectivamente, ¿no? En realidad aquí tenemos dos niveles, ¿no? Este sería el primero, ¿sí? Y estos de aquí, ¿no? Vendrían a ser el segundo nivel. Y ahora vamos a ver por qué. Para ello, lo primero que vamos a hacer es agregar los textos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por este. Ya tenemos el primero, que es presidente. Ahora vamos a agregar al segundo, ¿no? Le vamos a poner asistente del presidente, ¿sí? Ahí está. Ya le vamos a poner, por ejemplo, las diferentes áreas. Por ejemplo, aquí área de... A ver, ya, por ejemplo, ya recursos humanos, por ejemplo, ¿no? A ver, acá le vamos a poner área de producción. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, área de marketing, por ejemplo. Uy, escribí. Ya, listo. ¿No? Vean. A ver, llenamos las áreas. A ver, ya lo tienen. A ver, ya lo tienen, ¿cierto? Ya, muy bien. Vean, ahora vamos a empezar. A ver. Primero, tenemos el grupo de crear gráficos, ¿no? Vean, ahí está. Pregunta, por ejemplo, quiero, a ver, vean, ojo, estoy seleccionando el área de producción, ¿ya? El área de producción. Quiero insertar un gráfico acá, antes de el área de producción. ¿Cómo agregaría ese cuadro? A ver, o ese gráfico. A ver, Víctor, a ver, luego, delante. ¿Por qué delante? A ver, ojo, claro, o sea, que esté en el mismo nivel, pero que ese nuevo gráfico esté acá. Ahí, ahí cito. Ahí quiero que se encuentre el nuevo gráfico. ¿Estará bien si le pongo delante? Ya. A ver, Jessica.
Ya, pero ojo, estoy seleccionando el área de producción. Bien, cada gráfico que nosotros vayamos a encontrar allí y que vayan a trabajar, como les indicaba, tiene sus características. Un cuadro piramidal, los diagramas de flujo, los diagramas jerárquicos, entre otros. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de un diagrama jerárquico, el cual se trabaja por niveles, de un nivel superior, ¿no?, a un nivel inferior. En este caso, este gráfico lo que nos permite es establecer los niveles, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, acá, ¿no?, ya con curvita y ahí, ya, a ver, de nuevo, más rectito, ya, ahora sí, ya, por ejemplo, en este de aquí, ¿sí?, en este de aquí, acá, por ejemplo, ¿sí?, siendo un gráfico jerárquico, ¿sí?, tiene un nivel. Dentro de perdón, tiene una jerarquía. Dentro de estos tres, la jerarquía va de mayor a menor, es decir, de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿ya? En este tipo de gráfico, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregar, por ejemplo, un cuadro antes del área de producción, porque es el que estoy seleccionando, ¿qué tendría que poner? Precisamente el que dice agregar forma delante, porque está yendo en ese orden, en esa jerarquía, de mayor a menor, es decir, de izquierda a derecha, ¿sí? Por ejemplo, vean, si yo selecciono el área de marketing, ¿no?, el área de marketing, y le pongo subir, vean, cambia ahí, ¿sí? Ahí está. Entonces, mucho ojo con ese tipo de gráficos. Entonces, por eso les decía, ¿no? El gráfico de jerarquía, ¿ya?, es el más completo, el que me va a permitir prácticamente utilizar todas estas herramientas. En algunos gráficos no voy a poder utilizar, por ejemplo, no sé, el de promover, o no voy a poder agregar las formas, y si agrego me va a habilitar una o dos formas nada más, ¿no? Más que eso no. Pero el gráfico de jerarquía sí, es el que me permite trabajar con todos estos niveles, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Ahora, a este nuevo gráfico que estamos insertando, ¿sí?, le vamos a llamar el área de informática, ya, por ejemplo. Ya está. Listo, ¿no? Ahí está. Vamos a agregar dos niveles más. Un nivel más. Vamos a seleccionar el área de recursos humanos, ¿sí? Y vean, será lo mismo utilizar... A ver. Ya, a ver. Ya. Pregunta. A simple vista, ¿estos dos de aquí estarán en el mismo nivel?
Ya, ¿seguros? ¿O hay cierta diferencia? ¿Hay alguito que puede diferenciar a que no sea así? A ver, Samir. Ujú, ya, claro, están en diferentes áreas, ¿no? Pero el nivel, ujú, ya vamos a ver entonces. Efectivamente, ¿no? A simple vista pareciese de que están en el mismo nivel, pero veamos. Sé que todavía no lo han insertado todavía, ahorita lo van a insertar. Lo que quiero que vean es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner aquí asistente de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo. Y a este le voy a poner, ya, por ejemplo, ¿no? Presidente de informática. Ya, listo. Por ejemplo, ¿no? Ahí está, bien. Voy a seleccionar al presidente de informática, ¿no? Bueno, el gráfico del presidente de informática, y lo voy a poner en promover. Vean, está en este nivel, es decir, en el nivel de las áreas, ¿sí? En el nivel de las áreas. Lo propio voy a hacer con el asistente de recursos humanos, ¿sí? Y también le voy a poner promover. Vean la diferencia, ¿no? Aquí está uno, asistente, y aquí está el presidente. Es decir, a pesar, ¿no? Como les había indicado, que parecía que estaban en el mismo nivel, en la realidad no estaban. ¿Qué sucede? Vean. Por ejemplo, al área de recursos humanos, ¿sí? Le he insertado la forma de asistente, agregar asistente. Ahí está, ¿no? Y le puse, ¿no? Asistente de recursos humanos. Y al del área de informática, ¿no? Le puse debajo, ¿no? Y le pusimos el nombre de presidente, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ya. Lo voy a volver a insertar. A ver. Ojo. A ver. Vamos a insertar en el área de recursos humanos a un asistente. ¿Sí? Vamos a diseño de Smart, agregar forma y le ponemos agregar asistente, ¿no? Ahí está. Entonces, el nombre que le hemos puesto a este gráfico es asistente de recursos humanos, ¿sí? Ojo, este es un gráfico de asistente, ¿sí? De asistente, ¿ya? Y a esta otra área, ¿no? Área de informática, le vamos a agregar el nivel de forma debajo, ¿sí? Agregar forma debajo, ¿sí? Y le vamos a poner el nombre de presidente de informática, ¿ya? Ahí está. Y como les mostré en el ejercicio, acá a simple vista pareciesen que estuviesen en el mismo nivel. Pero si yo le pongo promover, vean, promover al asistente de recursos humanos, vean, se va aquí. Lo propio para el presidente de informática. Vean, lo selecciono, le pongo promover y se va acá. Este es uno,
este es 1 y este es el 2. Y como pueden darse cuenta, no están en el mismo nivel. ¿Ya? No están en el mismo nivel. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Sí? No es lo mismo agregar un asistente, ¿no? No es lo mismo agregar un asistente y agregar una forma debajo. ¿Sí? Entonces, cuando les pidan, no sé, realizar un organigrama, ¿no? Apliquen bien cada uno de estos o de estas formas, ¿sí? De acuerdo a lo que corresponde. Porque no vaya a ser que más adelante, no sé, el presidente de informática, ¿no? Puede subir de nivel, ¿no? Entonces no va a subir de frente pues al asistente de presidente, ¿cierto? O ser presidente de frente, ¿no? Va a tener sus niveles, ¿ya? O viceversa, ¿ya? O viceversa, ¿sí? Muy bien. A esto nosotros podemos, por ejemplo, cambiar los diseños, ¿no? Ojo, mucho cuidado también con los diseños, ¿sí? Mucho cuidado. ¿No? Por ejemplo, yo puedo seleccionar este, a ver, por ejemplo, este de aquí. Ese viene a ser el de jerarquía multinivel en horizontal, por ejemplo, ¿no? Vean. Acá, por ejemplo, vean, el asistente básicamente ya se encuentra al nivel de las áreas, ¿no? Vean, ven acá mismo. Vamos a hacer el ejemplo anterior. Vean, presidente de informática, promover. Asistente de recursos humanos, vean. ¿Sí? Mucho cuidado ahí. ¿Sí? Mucho cuidado también al momento de cambiar los gráficos. ¿Sí? Ahí está. Este sería el que más se adecua, ¿no? Acá, por ejemplo, en este tipo de gráfico, este es el gráfico de... a ver, vamos a buscar el nombre. Ahí está. Organigrama con nombres y puestos, ¿no? Entonces, ¿esto qué me permite? Que en estos cuadros de aquí yo pueda agregar los nombres de las personas que ocupan esos puestos o esos lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? De ahí tenemos para cambiar los colores, tenemos algunos estilos, ¿no? Algunos efectos que podríamos darle, por ejemplo, a ver, por ejemplo ese de ahí, ¿no? Vean, le doy un efecto en 3 dimensiones, ¿no? Vean, nos podemos aplicar todas estas características, ¿sí? Y a esto podemos aplicar lo que son los ajustes de texto, ¿ya? Muy bien, entonces le ponemos el nombre, forma 1, perdón, no es forma 1, gráfico Smart Art 1, gráfico de jerarquía. Listo. Ahí está. ¿Sí? Insertamos un segundo gráfico. ¿Sí? Insertamos un segundo gráfico y le van a poner tema libre. ¿Ya? Es decir, inserten otro gráfico
¿sí? Otro gráfico, SmartArt. Pero ojo, que ya no sea, el de jerarquía, no, este ya no. ¿Ya? Cualquier otro, menos el de jerarquía. Trabajamos estos datos en Excel y estos gráficos que nosotros hallamos en Excel, lo copiamos y lo pegamos a Word, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como les había indicado al inicio, todo lo que nosotros vayamos a ver dentro de procesadores de textos son herramientas propias de este, ¿sí? Las formas, los gráficos de SmartArt, las imágenes y, del mismo modo, los gráficos. Pero esos gráficos, ¿sí? Están vinculados a lo que viene a ser una hoja de cálculo, ¿sí? Es decir, que nosotros, ojo, no vamos a abrir un Excel adicional, ¿sí? Yo no voy a ir aquí a mi programa de Excel y abrir un documento de Excel, hacer el gráfico y luego pegarlo, ¿no? Sino que directamente desde el Word nosotros vamos a poder insertar los gráficos. Entonces, para ello le vamos a poner el nombre de gráfico 1, ¿sí? Y nos vamos a ir a la pestaña de insertar. Seleccionamos gráficos, vean, ahí está, en ilustraciones gráficos. Y aquí nosotros vamos a poder elegir, ¿sí? Vamos a poder elegir el gráfico con el cual querramos trabajar. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar el de columnas, ¿sí? A esto, vean, dentro de columnas, nosotros tenemos diferentes tipos de gráficos dentro de lo que viene a ser columnas, ¿sí? Entonces, bien, tenemos las columnas apiladas, eh, tenemos, por ejemplo, columnas en 3D apiladas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar el primero, ¿sí? Columnas agrupadas. Y simplemente le damos a aceptar. Al momento de insertar el gráfico, se va a habilitar esta pequeña hoja de cálculo. Que, ojo, les vuelvo a repetir, no estoy abriendo, ¿sí? No estoy abriendo ningún Excel, ¿ya? Ahí está. No estoy abriendo ningún documento de Excel, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ven, acá por ejemplo, nosotros podemos cambiar estos datos. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña tabla de ingresantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí le voy a poner, ya, por año, por ejemplo, ¿ya? Ya, por ejemplo, le vamos a poner acá 2017. Ya. Uy, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. Uy, ya lo he pasado acá. Ya. 2018 y 2019, por ejemplo. Y aquí en categorías vamos a cambiar por carreras, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner de frente las carreras. Por ejemplo, tenemos a odontología, derecho, administración, ¿qué más? Ya, contabilidad, listo. Y aquí vamos a cambiar los datos. A ver, cambien por favor esos datos. A ver. Si se dieron cuenta, conforme ustedes ingresaban estos datos, ¿no? Conforme ustedes ingresaban estos datos, y no solamente los datos,
sino también estos nombres de campo, ¿sí? Conforme ingresaban estos datos, o perdón, el gráfico, ¿sí? El gráfico también se actualizaba, ¿no? También se actualizaba. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el año, ¿sí? Ahí está. Las barras, las carreras y el año. Entonces, vean, conforme nosotros insertamos estos datos en esta hoja de Excel, ¿sí? Es más, dice acá, ¿no? Gráfico en Microsoft Word. Pero ojo, son celdas, ¿sí? Son celdas, ¿sí? Entonces vean, conforme nosotros ingresamos los datos, este gráfico se va actualizando. Ahora, no solamente eso, nosotros aquí podemos seguir agregando más datos. Por ejemplo, puedo poner acá el día de sistemas, ¿no? Vean, y vean, ya se actualiza este dato, ¿no? Ahí está. Lo propio va a suceder, ¿no? Con los resultados. Por ejemplo, aquí le puedo poner 600, acá le puedo poner 560 y acá no sé, 581, por ejemplo. Ahí está, recién ahí, vean, se van actualizando estos datos. Y lo propio para los años, por ejemplo, aquí le puedo poner 2023, ¿no? Y automáticamente se habilita otra leyenda, ¿no? Entonces ven acá, igual, ¿no? Ingreso los datos, por ejemplo, acá 300, acá puedo poner 601, acá 400, acá 351 y acá 400, por ejemplo, ¿no? Y ven. Entonces, conforme voy ingresando estos datos, nuestro gráfico se va actualizando, ¿sí? Ahora vean, lo cierro, ¿no? Le pongo en X nada más. Y por ejemplo, aquí tenemos lo que es, a ver, ya podemos cambiar los colores, ¿no? Vean, tenemos aquí grupos de colores, podemos establecer algún diseño en específico, ¿no? Podemos cambiar el diseño, vean, por ejemplo, este de aquí. Acá en datos podemos seleccionar los datos, es decir, podemos, vean, modificar nuestros datos, ¿sí? Ahí está. Podemos actualizar los datos, eliminar los datos, entre otros, ¿no? Cerramos esta ventana, vean, por ejemplo, le voy a poner cancelar o si queremos volver a seleccionar los datos, igual, ¿no? Ahí está, ¿no? Podemos seguir agregando nuestros datos. O podemos cambiar el gráfico, ¿no? Vean, me voy a esta opción de cambiar tipo de gráfico y puedo seleccionar, por ejemplo, el de columnas agrupadas, pero en 3D, ¿no? Vean, le doy a aceptar y vean, ahí está, ¿sí? Ahora, en formato, ¿qué es lo que tenemos? Acá nosotros, igual que en los gráficos de Smarar, formas e imágenes, ¿no? Acá nosotros podemos establecer o podemos personalizar algunos colores. Por ejemplo, a ver, este gráfico no me ayuda mucho, lo voy a restablecer, cambiar gráfico, columnas. Le voy a poner el clásico, ¿no? El columnas apiladas, ¿ya? Este de aquí. Y vean, por ejemplo, no me gusta este color azul, por ejemplo. Quiero cambiar de color, que sea morado.
Vean, yo no necesito seleccionar todas las barras de cada uno de mis campos, ¿no? Simplemente, vean, selecciono uno de ellos, por ejemplo el azul, ¿no? La barra azul en mi caso, que representa el año 2017, ¿sí? ¿Y qué hago? Vean, me voy a formato y aquí tenemos la opción de relleno de forma. Vean, le doy clic y puedo cambiar la forma, ya sea un color o puedo establecer algún tipo de imagen o degradado, ¿sí? Ahí está, vean, por ejemplo. Lo propio puedo hacer para los demás, vean, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, para este caso solamente voy a seleccionar tres diferentes colores. Ya, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, no se distingue tanto, pero bueno, ya. La idea está ahí, ¿no? Es decir, que nosotros podemos personalizar estos gráficos, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Ahora, ¿qué otras características más tenemos aquí? En diseño de tablas tenemos esta opción que dice agregar elementos de gráfico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? Vean, le vamos a dar clic y vamos a encontrar todos estos elementos. Por ejemplo, los ejes, ¿no? Horizontal o vertical primario, títulos del eje, títulos del gráfico, ¿no? Vean, tenemos por ejemplo superpuesto centrado encima del gráfico, entre otros. Tenemos las etiquetas de datos, ¿no? Acá por ejemplo podemos establecer el valor de los datos, ¿no? Su valor numérico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahora vean, todos estos elementos que vemos aquí, ¿sí? Desde ejes, títulos del eje hasta línea de tendencia y todo lo demás, vean, también lo vamos a encontrar aquí. Ahí está. Aquí, ¿sí? Entonces lo que hacemos es darle un clic acá, ¿sí? Vean, le damos un clic en este más y vean, ahí está. Por ejemplo, tenemos uno que dice tabla de datos. Vean, tabla de datos. ¿Sí? Le doy clic y vean, me muestra, ¿sí? Me muestra los datos. Ahora, ¿qué más podemos observar aquí? Tenemos lo que son los estilos, ¿no? El diseño, estilos de gráfico, ¿no? Acá podemos cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿sí? Y vean, por ejemplo, si les digo, quiero que en este gráfico me muestren, ojo, me muestren solamente los datos de odontología, administración e ingeniería de sistemas de los años 2019 y 2020. ¿Qué tendrían que hacer en ese caso? A ver, ¿desde dónde? A ver,
Ya. Ujú. Ya, muy bien. Vean, lógicamente una de las primeras opciones sería, ¿no? Volver a entrar al gráfico, ¿no? A la hoja de cálculo y hacer la modificación allí, ¿no? Pero ojo, yo no quiero eliminar ningún dato. Simplemente quiero que en ese caso solamente me muestre eh, de las carreras de odontología, administración y sistemas de los años 2019 y 2023, le puse, ¿no? Ya no importa, 2023, por ejemplo, ¿no? Para ello, ojo, no necesito eliminar o modificar nada, ¿sí? Simplemente lo que hago, como bien lo indicó vuestra compañera, aunque se escuchó algo entrecortado, pero la idea es ahí. Vean, en el gráfico nos muestra esta opción, ¿no? Que parece un embudo, ¿cierto? Vean, le damos clic ahí y esta opción me permite, como bien dice el nombre ahí, filtrar los datos, ¿no? Si filtro de gráficos dice no modifique qué puntos de datos y nombres son visibles en el gráfico. Entonces, acá por ejemplo vamos a encontrar las listas tanto de las columnas y filas, ¿no? Es decir, las series y las categorías, y desde aquí nosotros podemos activar o desactivar estos campos. Lo propio para las categorías, por ejemplo, me han pedido odontología, administración e ingeniería de sistemas. Y listo. Bien, ojo, no estoy eliminando estos datos, simplemente lo estoy ocultando momentáneamente. ¿Sí? Bien, una vez seleccionado estos campos, le doy aplicar. Y vean, solamente me muestra esos datos. ¿Sí? Ahí está. Quiero, no sé, que me muestre el año 2018. Vuelvo a ir a filtros y activo el año. Pongo aplicar y listo. Ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces, esas serían las características o formatos que tenemos en los gráficos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando. A ver, este es el gráfico de columnas. A ver, de columnas agrupadas. Ya le vamos a poner aquí. Ahí está. Muy bien. A ver, vayamos al gráfico 2 y le ponen gráfico 2 estilo libre. ¿Ya? Bien, inserten ustedes otro gráfico, hoja, otro gráfico menos el de columnas. Olvídense que existe este. Ya, este ya no, ya está hecho. Ya no. Otro gráfico. Establezcan otro gráfico. Este no. Lo voy a pintar ahí. Aunque se gaste la tinta de mi lápiz. No importa. Listo. Ahí está. ¿Ya? Bien. Con lo que respecta a tablas, lo vamos a ver mañana. Ahora, para culminar la sesión de hoy día, ¿sí? Vamos a ver dos temas que seguramente ya conocen y que lo han aplicado. Para ello, a ver, no sé quién pueda compartir su pantalla, ¿sí? Ahí está, muy bien.
Y allí nosotros vamos a poder encontrar precisamente lo que es tabla de contenido. ¿Sí? Tabla de contenido. Ahora, en esta opción de tabla de contenido, efectivamente vamos a encontrar tres opciones, ¿no? Tres tablas automáticas, como dice ahí, ¿no? Pero la que vamos a aplicar va a ser la siguiente, la que dice tabla de contenido personalizado, ¿ya? Tabla de contenido personalizado, ¿sí? Le damos clic ahí y nos va a mostrar la tabla de contenido. Es más, allí, por ejemplo, pueden observar que tenemos cuatro pestañas. Índice, tabla de contenido, tabla de ilustraciones y tabla de autoridades. ¿Sí? Las que vamos a aplicar van a ser las de tabla de contenido y tabla de ilustraciones. ¿Ya? Muy bien. En tabla de contenido, ¿no? Tenemos la vista previa, ¿sí? Cómo se va a visualizar. Y más abajo tenemos lo que es el carácter de relleno y el otro grupo que es general. ¿Ya? Por ejemplo, en carácter de relleno, si le damos clic ahí, vamos a encontrar tres tipos de relleno, ¿no? Podemos seleccionar cualquiera de ellos, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿ya? Y donde dice general, tenemos dos opciones, formatos y mostrar niveles. En formato tenemos los distintos tipos de formato, como por ejemplo estilo personal, clásico, elegante, moderno, sencillo, formal, ¿qué más? Sofisticado, entre otros. Por ejemplo, vamos a seleccionar el de clásico. ¿Ya? Ahora, si por A o B no se visualiza el carácter de relleno, lo volvemos a seleccionar. ¿Ya? Volvemos a seleccionar el carácter de relleno. Ahora, ¿a qué se refiere esta opción de mostrar niveles? A ver, ¿quién me puede decir? Por ejemplo, en nuestro documento, ¿cuántos niveles de títulos hemos trabajado o estamos trabajando? ¿Dos o tres? A ver, seguro, a ver cuáles son. Ya, ajá. Ya, a ver, ya, a ver, no, me refiero, a ver, en los estilos, sí, efectivamente, no hemos trabajado el estilo de título uno, ¿no? Que es para los títulos principales. Luego hemos trabajado el estilo para los títulos de segundo nivel o título 2, ¿no es cierto? En realidad, cuando dice mostrar niveles, se refiere precisamente a los títulos que hemos insertado en nuestros textos, es decir, los niveles de títulos, ¿sí? Que estamos utilizando en nuestros documentos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hemos aplicado sangrías, ¿no? Sangría francesa, por ejemplo, ese título de sangría francesa viene a ser en nuestro título de segundo nivel. ¿Ya? ¿Me dejo entender esa parte? A ver, por favor. Ujú. Ya, exacto. Ahora vean, ¿qué es lo que me permite esta opción de mostrar niveles? Precisamente se refiere a los niveles de los títulos. Ojo, estoy hablando de los títulos. Cuidado que se equivoquen con lo que viene a ser el estilo de párrafo. Que ojo, no es ningún título. Esta opción de mostrar niveles, les vuelvo a repetir, ¿sí? Les vuelvo a repetir, es solamente para los títulos, ¿sí? Para los títulos, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, por ejemplo, si yo tengo aquí dos títulos,
O, perdón, si yo tengo aquí solamente dos niveles, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí donde dice mostrar niveles le pongo 5? ¿Qué creen que pase? A ver, ya. Bien, en la realidad no pasaría nada. O sea, no habría esa desconfiguración. ¿Por qué? Porque si yo estoy aplicando solamente dos niveles y aquí le pongo 5, lógicamente no me va a mostrar algo que no hay, ¿no es cierto? Entonces, no habría, si no sé, accidentalmente le he podido poner 5, por ejemplo, pero en mi documento estoy trabajando solamente tres niveles, ¿no? Tres niveles. Entonces, lo que va a hacer Bor es solamente mostrar los niveles, ¿sí? Mostrar los niveles con los cuales estoy trabajando, ¿sí? Con los cuales estoy trabajando. Por más de que yo le ponga allí 9, ¿sí? Por más de que yo le ponga 9, ¿sí? 9 niveles, porque hoja me permite hasta 9 niveles, ¿no? Por más de que yo le ponga 9 niveles, no me va a mostrar los 9 niveles, solamente me va a mostrar hasta el nivel que yo tenga en mi documento, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Entonces vean, acá nosotros podemos personalizar nuestra tabla de contenidos, ¿ya? Podemos personalizar nuestra tabla de contenidos, ¿sí? Entonces una vez que hemos ya establecido las opciones, la configuración aquí, simplemente le damos en aceptar, ¿sí? Aceptar y listo. Ahí está, ¿sí? Entonces, esa sería, ¿sí? Esa sería la manera en la cual nosotros podemos insertar nuestros o nuestra tabla de contenidos. ¿Ya? Ahí está. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Sí, claro. ¿Me confirma la pantalla, por favor? Ya, vean. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ojo. Les había indicado, ¿no? Cuando hicimos las tabulaciones, ¿sí? Vean. Acá, vean. Tengo la tabulación. ¿Qué tabulación es esta? ¿Qué tabulación es? ¿Centrada? ¿Seguro? Ahí está. Tabulación a la derecha. Es decir, la tabulación que va de derecha a izquierda, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Entonces, bien, lógicamente es mucho más rápido, mucho más sencillo aplicar con la tabla de contenido, ¿no? Pero esta tabla de contenido, es decir, este contenido que vemos aquí, que se ha generado lógicamente de manera automática, ¿no? Vean, también lo podríamos hacer a mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es el caso, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque conocemos la tabulación, podemos aplicar el relleno, vean, ahí está la tabulación que se está aplicando. Pero lógicamente esto no es nada más y nada menos que tabulaciones. Ahora, eh, ya,
A ver, ahora, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda con la tabla de contenidos? Ya. A ver, solamente para terminar esta parte de tablas de contenidos. Mañana vamos a ver lo que es la tabla de ilustraciones. ¿Ya? Vean. A ver, a ver, a ver. Ya, listo. Vean. Uy, ¿qué hice? Ya, listo. Ya. Por ejemplo, yo puedo haber insertado, ¿no? Por ejemplo, otro gráfico. Por ejemplo, voy a insertar un gráfico aquí. Ya, por ejemplo, a ver, este de... Ya, ya, superficie, por ejemplo. Ahí está. Le doy a aceptar. Y vean, ¿qué sucede? Lógicamente, está actualizándose mi tabla de contenidos. ¿Por qué? Porque este gráfico no ha pasado a una nueva página. Entonces, si yo visualizo mi tabla de contenidos, ¿sí? Si yo visualizo mi tabla de contenidos, lógicamente no va a encajar, ¿sí? No va a encajar con el número de página, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos una opción que dice, ¿bien? Ya, no importa. Vean, acá me muestra la siguiente opción, actualizar tabla. Suele mostrarme aquí también, pero esta opción que me muestra aquí suele aparecer cuando aplicamos estas tablas automáticas. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta, no me está mostrando esa opción, pero sí lo tenemos acá. Ahí está. Sí lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué hago? Puede que haya hecho alguna modificación, haya eliminado, aumentado y lógicamente pues la numeración va a variar, va a cambiar. Es más, cuando ustedes establezcan, ¿no? Y ojo que eso les he dejado de trabajo para que averigüen, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, indique o pida, ¿no? Que los documentos tengan eh, desde introducción hasta antes del capítulo 1 el formato alfabético, ¿no? Les indiqué el formato alfabético, ¿verdad? Allí la numeración, ¿no? Acá, la numeración va a variar, ya no va a ser pues 1, 2, 6, 7, ¿no? Me aparecerá pues A, B, C, D, E, F, dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo. Entonces allí también debemos actualizar nuestra tabla de contenidos. Entonces para ello nos vamos a esta opción de actualizar tabla y me va a aparecer esta ventanita. ¿Cuál de estas dos opciones debo elegir? ¿Actualizar solo los números o actualizar toda la tabla? ¿Seguros? Ya, bien. Efectivamente, lo más recomendable aquí es actualizar toda la tabla. ¿Sí? Lo más recomendable es actualizar toda la tabla. Le ponemos actualizar toda la tabla y listo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros insertamos lo que es la tabla de contenidos. Vean, incluso acá nos faltan más capítulos. Capítulo 8, tablas. ¿Sí? Nos falta lo que son tablas. ¿Y qué más? Y la tabla de ilustraciones, que eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ya?